Hermano, la palabra de esta noche es el compromiso con la sociedad. Evangelio de Mateo capítulo 5 versículo 3. Dice la escritura: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Hay una pregunta. No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Y este término, hollada por los hombres, no lo olvidemos. También en el Evangelio de Marcos capítulo 9 verso 50 hay una referencia nuevamente a este pasaje. Evangelio de Marcos capítulo 9 versículo 50 dice: buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Y el Evangelio de Lucas capítulo 14, versos 34 y 35, nos habla de la misma manera o muy similar. Buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil. La arrojan afuera, y el que tiene oído para oír, oiga. En el Evangelio de Mateo inicia el versículo, palabras de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que está el Señor en ese pasaje hablando allí en el monte. Y dice: vosotros sois la sal. ¿Quiénes son la sal? Recordemos que cuando el Señor está allí, inicia este pasaje, se le acercan, primeramente sus discípulos y les enseñaba diciendo. Entonces entendamos que va para aquellos discípulos, aquellos seguidores del Señor Jesucristo, lo que les está hablando. Ustedes son la sal, nosotros somos la sal, los seguidores. Por ende, estas palabras van dirigidas para aquellos seguidores del Señor Jesucristo. Entonces, yo sé que sabemos la mayoría de los que estamos aquí qué es la sal. Y más en nuestros tiempos, que es tan fácil llegar a un supermercado y comprar la sal, que hasta económica es. Pero no siempre fue así. Recordemos que en tiempos antiguos, aún hasta el salario de los romanos se pagaba con sal. Era tan costosa que ellos le pagaban su salario. De ahí viene la palabra salario, del latín salarium. O sea, se les pagaba el trabajo con sal. Entonces, no siempre fue así. De hecho, también los árabes comían pan con sal en muestra de amistad, culturalmente hablando. Nosotros no lo hacemos de esa forma, en muestra de amistad. Tal vez comemos otro tipo de cosas. Pero también se usó en ese tiempo para eso. Entonces, cuando nosotros hablamos de sal, normalmente se nos vienen varias cosas a nuestra cabeza. Y vamos a hablar, si alcanzamos, de 4 aspectos referente a la sal. Primero, la sal simboliza pureza, mis hermanos. ¿Por qué? Bueno, su color inicialmente, el color de la sal es blanco. Procede del mar y del sol, totalmente puro. Y como leímos en el Evangelio de Mateo, vosotros sois la sal, nosotros somos la sal. Cuando el Señor habla de esta forma metafórica, nos está comparando. Nosotros podemos pensar, bueno, así como la sal es pura, entonces yo debo ser puro. Y estamos en lo cierto. Si la sal simboliza pureza, o uno de los aspectos de la sal simboliza pureza, nosotros debemos de ser puros. ¿Puros en qué? Hay varios aspectos en este punto. Entonces voy a tocar el primer subpunto. Debemos de tener pureza en nuestro hablar, también pureza en la conducta, pureza en nuestra manera de vivir. Primeramente, pureza en nuestro hablar. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 11 dice así: si alguno habla conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da,
para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos, si la sal simboliza pureza y el Señor nos está diciendo que somos sal, debemos de ser puros también en nuestra forma de hablar. En nuestros tiempos modernos, tal vez esto no se toma en cuenta como muchas cosas de la Escritura. ¿Por qué? Porque el mundo quiere inmiscuirse en la iglesia o en nuestra vida diaria y quiere hacer ver que la palabra de Dios es anticuada. Y aún hasta en nuestro lenguaje podemos caer en el error de adquirir lenguajes, palabras, dichos, frases, etcétera, y hasta conversaciones de aquellos que no son creyentes y nosotros empezar a repetirlas como si fuera algo normal. Y por ende, si nosotros lo vamos a repetir, nuestra familia lo va a hacer, y también cuántos hermanos no pueden caer en esto. Entonces, hermanos, primer punto, somos la sal, pero la sal significa pureza. Pureza en nuestro hablar. También pureza en nuestra conducta. Pureza en nuestra conducta. Santiago 3:13 dice así: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Y la conducta que nosotros debemos de tener, ¿cómo debe ser? Bueno, la Escritura habla de cómo debe ser nuestra conducta, pero normalmente la conducta debe ser en todo tiempo, ¿cierto? Porque muchas veces se ve que en un templo, en un local, congregación, iglesia, como algunos le tienen en nombre, la conducta de muchas personas es bien, ¿cierto? O sea, son con un lenguaje increíble, muy espiritual, mega espiritual, diría yo. Y todo es bonito y todo es color de rosa y Dios le bendiga para aquí y para allá. Y el lenguaje y la conducta es bien puesta, pero después de que salen de ese local, ¿cómo es la conducta de esa persona? De ese hombre, de esa mujer, aún de esos jóvenes. ¿Cómo es la conducta? ¿Qué están reflejando afuera? ¿Qué tipo de conducta están viviendo? Y también, pureza es nuestra manera de vivir. Nuevamente, dice así: porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Entonces, hermanos, pureza en nuestra manera de vivir, en nuestra total manera de vivir. Si la sal representa la pureza, debemos de examinar nuestra vida. Tal vez es algo que a los ojos de este mundo puede ser pasado de moda. Y es obvio, porque no podemos parecernos al mundo. Es obvio que tenemos que ir contra la corriente. Es obvio que sí. Pero el creyente está llamado a estar cada día examinando su vida a la luz de la palabra, si está viviendo y caminando conforme a la voluntad de Dios. Y si somos sal en esta tierra, porque el Señor le está diciendo a sus discípulos: vosotros sois la sal, y si me considero sal, entonces debo caminar como nuestro Señor Jesucristo caminó, imitar a nuestro Señor. El segundo punto: la sal preserva. Primer punto: la sal representa pureza, pero la sal también preserva. Y yo creo que la mayoría sabemos de qué se trata, ¿cierto? Cuando decimos que la sal preserva. Es un preservante natural, uno le aplica sal a la comida. De hecho, en tiempos anteriores, cuando no había una nevera, un refrigerador, en muchas fincas usaban la sal para preservar la comida. Entonces, la sal es como el alma del cuerpo. La sal preserva la carne.
Y me llamó la atención, hermanos, un experimento que hicieron en Estados Unidos. Cogieron dos familias y las investigaron alrededor de 200 años. O sea, miraron la descendencia de esas personas alrededor de 200 años. Y miren lo que arrojó esas dos familias. La primera familia pues tiene un nombre desconocido por políticas de seguridad, el primer caso. Pero miren, a esta familia, a este hombre, le nacieron 1026 descendientes. 300 murieron prematuramente. 100 estuvieron en la cárcel con condenas mínimas de 13 años. Estoy hablando de Estados Unidos. 190 fueron prostitutas públicas. 100 fueron alcohólicos. Y esta familia, esta descendencia, les costó al Estado más de 6 millones de dólares y no hubieron aportes significativos para la sociedad. Miren lo que pasó con esta familia y la descendencia, pero obviamente pues hicieron el mismo análisis con otra familia cristiana, exactamente con Jonathan Edwards. Si algunos ya lo conocen, les aconsejo que miren su biografía. Miren, se casó con una mujer cristiana. Se estudiaron de ellos 729 personas, de los cuales nacieron 300 predicadores, 65 profesores universitarios, 13 presidentes de universidades, 60 autores de libros, 60 fueron autores de libros reconocidos, 3 fueron congresistas y un vicepresidente, de donde la cultura política es un honor. Yo sé que cuando hablamos de política en nuestro país tal vez no es un orgullo que alguien pertenezca a la política, lastimosamente, pero estamos hablando de un país donde si una persona está allí en las altas esferas de la política es catalogado como un honor, es una persona confiable, es muy diferente. Entonces miren todos los aportes que esta familia cristiana dio a la sociedad, cuando la otra familia dio antes todo lo contrario. Dio fue dolores de cabeza a la sociedad, de hecho le costó a la sociedad. ¿Y de qué nos habla esto? Así como esta familia cristiana tenía obviamente o se dirigía por los preceptos bíblicos, vino a ser sal para esta tierra, vino a preservar esta humanidad. ¿Por qué? Porque ellos transmitían el evangelio. Imagínense cuántas personas no más con Jonathan Edwards, cuántos no conocieron al Señor, cuántos no conocieron a través de sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, cuántas personas no se beneficiaron de la palabra de Dios a través de estas familias que eran sal en esta tierra. Y esto, hermanos, nos hace un llamado, nos confronta, nos sacude tal vez, porque muchas veces pensamos que yo solo con ser creyente ya con eso me basta. O soy salvo y gloria a Dios, que el Señor venga hoy por mí, Dios quiera, porque esto yo me quiero ir a gozar, pero ¿qué aporte le estamos dando a la sociedad? ¿Qué trabajo estamos colocando? ¿Qué resultado le vamos a llevar al Señor del trabajo que Él nos ha colocado aquí en la tierra? ¿Solo simplemente soy salvo y ya? ¿O realmente soy esa sal que preserva? Esa sal que realmente demuestra pureza y que preserva la tierra. Todo creyente es llamado, hermanos, es salvado, pero es llamado a una misión. Si un creyente el Señor lo salva y se conforma a una silla y está mirando que pasa el tiempo para que el Señor lo llame a su presencia, tiene que examinar su vida a la luz de las Escrituras si verdaderamente es un creyente o no. Y como tercer punto, la sal da sabor. La sal da sabor. Sabor, la definición de sabor es la sensación de algunas cosas que se producen en el órgano del gusto. Y esta impresión es tal que puede afectar el ánimo. De hecho, cuando comemos algo,
Si es ácido, ¿qué cara hacemos? ¿Sí? Si es dulce, ¿qué cara hacemos? ¿Sí? O sea, aún el sabor afecta el ánimo. Cuando comemos algo simple, ¿qué cara hacemos? Los alimentos realmente sin sal no son iguales. Lastimosamente hay personas que deben de comer los alimentos por salud, sin sal. Pero la mayoría no nos gusta comer algo simple. El ser humano no está hecho para comer algo simple, tampoco para comer muy salado. Pero hay un punto medio. Entonces, el creyente está llamado a dar sabor. Ahora la pregunta es, ¿dar sabor en qué? ¿En dónde? ¿En qué área? ¿En qué lugar? ¿Qué día? ¿Cuándo? ¿Dónde? Pues yo creo que la respuesta es en todo momento. El creyente tiene que dar sabor en todo lugar. Sí, y no se trata de ser folclórico. No quiero que malinterpreten el término. El creyente está llamado a dar sabor. El cristiano es a la vida lo que la sal es a la comida. Es así de sencillo. Sí, no se trata de estar risueño todo el día y estar como si estuviéramos caminando en medio de las flores en todo momento. No, no se trata. Pero sí se trata de que la vida del creyente tenga sabor, tenga sentido. Y él, al tener ese sabor, ese sentido, pueda transmitir eso a las demás personas que no tienen ese sentido. Muchas personas hoy día, mis amados hermanos, viven sin esperanza. No tienen gusto por la vida. No tienen anhelo por vivir. Les da lo mismo vivir o partir de esta tierra. No tienen sentido a la vida. Pero cuando se encuentran con un creyente, ¿qué es lo que van a encontrar? Algo totalmente diferente. Porque nosotros, a pesar de las circunstancias, pruebas o lo que se nos esté pasando, hay algo que tenemos y es gozo de la salvación. Tenemos fe y tenemos esperanza. Eso es algo que no nos lo puede quitar el enemigo, hermanos. Nada nos puede quitar, ni ninguna prueba. Y cuando nosotros tenemos esto y otras personas no tienen, van a querer de esa sal, van a querer de ese sabor. Pero es necesario que nosotros lo demostremos, lo vivamos. Y como les dije, ¿dónde hay que tener sabor? ¿Dónde hay que transmitir ese sabor? En el trabajo, en el estudio, en la iglesia, en la familia, en los amigos, conocidos, en todo lugar. Estamos llamados a sazonar esta tierra. Dice la escritura en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3 en adelante, que el Señor vendrá por sus hijos. Por los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, estaremos allí con el Señor por siempre. Ahora pensemos en este momento. Según lo que acabamos de leer, el creyente es la sal y también dice la escritura que el creyente es la luz, ¿cierto? De esta tierra. Ustedes se pueden imaginar cuando la iglesia sea llevada al cielo. Se va a ir la sal y se va a ir la luz. Si la sal preserva esta tierra, ¿cómo se volverá esta tierra? Y si este mundo, que es oscuridad total, espiritualmente hablando, y se va a la iglesia, que es la luz, ¿cómo quedará esta tierra? Entonces miren la función tan grande que nosotros tenemos aquí, mis hermanos, de ser sal, de transmitir lo que el Señor ha colocado en nosotros. Y por último, la sal provoca sed. Ese es el cuarto punto. La sal provoca sed. Yo creo que la mayoría hemos pasado por el momento de comer algo salado, ¿no? No sé a cuánto les gusta el mango con sal. Y ojalá con limón, mejor todavía. ¿Y qué pasa cuando uno termina de comer? Al rato, lo más probable es que le toque ir a buscar algo de tomar, porque provoca sed. En cierta región de África
sucede esto? Para que las personas puedan encontrar agua, porque escasea demasiado, ellos lo que hacen es capturar un mico, cierto tipo de monos. Hacen una trampa, lo capturan y después de que lo capturan le dan a comer algo bien salado. Harto, harto, harto. Le dan muchísima sal, algo salado. Y ya cuando el mico está que no pueda más, lo sueltan. Y adivine qué hace ese mico. Obviamente va y busca agua y ellos siguen al mico y así encuentran agua. Realmente es lo que nosotros debemos de producir en el mundo. El Salmo 42, 1 y 2 dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Hermanos, si nosotros somos la sal de esta tierra, estamos llamados a provocar sed. ¿Pero sed de qué? Ya no una sed física, estamos hablando de algo espiritual. Una sed de Dios. ¿Recuerda la mujer con flujo de sangre que se acerca a nuestro Señor Jesucristo? Ella iba con una sed de Dios, había agotado todos los recursos. No había nadie, ni nada, ni nadie que pudiera hacer algo por ella. Pero cuando escuchó hablar de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué hizo? Lo buscó aún en medio de la multitud, en una sociedad donde ella no podía literalmente hacer esto, pero se acercó y tocó su manto, porque ella necesitaba de Dios. Y la verdad, lo que el escritor aquí está transmitiendo es que nosotros debemos de transmitir la palabra del Señor o presentar al Señor Jesucristo de tal forma que la gente venga al Señor Jesucristo, que la gente sienta la necesidad, que las personas cuando escuchen que nosotros hablamos de Cristo, se crean ellos una sed de Dios, una sed, una necesidad completa de ir a buscar al Salvador. Y esto, hermanos, debemos de hacerlo. También dice en el versículo 13, cuando dice así: no sirve más para nada sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Cuando la sal también pierde su efecto, ¿qué hacían en la antigüedad? Resulta que para hacer los hornos de barro, ellos colocaban un aislante de calor y este aislante le colocaban era sal, una capa de sal. Pero cuando esa capa de sal ya perdía la eficacia, cuando ya no aislaba, pues tenían que cambiarla. Sacaban esa sal, la botaban y nuevamente colocaban nueva sal para que sirviera como aislante. Por eso dice la escritura que cuando la sal, cuando ya pierde su valor, ¿qué hacían? La echaban afuera y era hollada, porque la echaban en los caminos. Entonces la gente pasaba y la pisoteaba. Y ese es el punto donde nosotros no podemos llegar. Ese es el punto donde nosotros no podemos terminar. Tenemos, al mínimo ahí pueden haber más ejemplos sobre la sal. La sal es pura, la sal, ¿qué más dijimos? Demuestra pureza, la sal preserva, la sal da sabor y también la sal provoca sed. Pero cuando la sal no está causando los beneficios que está haciendo, ¿qué hace? ¿Qué dice la escritura? ¿Qué se hace con ella? Es echada afuera, es pisoteada. Si la sal pierde el sabor, ¿con qué se va a salar la misma sal? Es ilógico, no hay forma. Pero nosotros, hermanos, no estamos llamados a que nos eche fuera y ser pisoteados por el mundo. Nosotros estamos llamados es a todo lo contrario, a traer sabor a esta tierra, a dar sabor, a preservar. Y yo les hago un llamado en esta noche a todos. Sé que todas las iglesias, en su mayoría, en esos tiempos han pasado o hemos pasado por dificultades y tal vez seguiremos pasando, es lo más obvio mientras estemos en esta tierra.
Pero yo les quiero decir, hermanos, no se ha perdido todo. Es el momento de que nos sacudamos. Es un momento donde podemos retomar nuevamente, ayudarnos, recobrar fuerzas y otra vez salir adelante, poner el pecho a lo que el Señor nos ha encomendado aquí en esta tierra. Hay demasiadas cosas por hacer, hay evangelismo por efectuar, hay trabajo por realizar, pero es necesario que nosotros tomemos el valor de lo que somos. Si somos la sal de esta tierra, entonces hagamos lo que el Señor nos mandó a hacer. Si considero que no soy sal, pues busque al Señor para que lo sea. Pero es necesario que hagamos la obra que el Señor nos encomendó antes de que Él venga. El tiempo se acorta y qué bueno que el Señor no nos halle durmiendo, sino que nos halle haciendo la labor que nos ha enviado. Que el Señor bendiga su palabra, mis hermanos.